Querido Padre Dios, hermoso eres, Señor, precioso Cristo, aleluya. Te doy la honra y la gloria en esta hora. Te pido, mi Dios, que seas vivificado en nuestros corazones, que tu resplandor pueda traspasar nuestras vidas y nos hagas entender, Señor, la verdad acerca de nuestra vida eterna. Espíritu Santo de Dios, ministra. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean ministrados por ti, y que tú puedas hacer que esa unción pudra el yugo de esclavitud al pecado, a la inmundicia, que pueda todavía, mi Dios de los cielos, estar en nuestros corazones. Toma lugar, precioso Dios, y abre nuestros ojos, los ojos del entendimiento, para que podamos vivir, Señor, en esa verdad que eres tú. Te ruego, Señor, ante cualquier circunstancia, ante cualquier necesidad, tú puedas suplir, Señor, tú puedas dar, tú puedas manifestarte a aquel que lo está necesitando en este momento. Padre, que traigas una palabra poderosa, Señor, que traspase los tuétanos, las coyunturas, que traspase, Señor, de los cielos la mente, el corazón de cada uno de nosotros, mi Rey. Mi corazón te alaba, Padre. Mi ser entero te glorifica y me dispongo ante ti para que tú uses, Señor, mis labios para poder dar lo que tú quieras dar en esta hora. Padre, te adoramos, te glorificamos e invocamos tu presencia en nosotros e invocamos tu presencia en este lugar donde estamos, donde habitamos. Queremos sentirte, Señor, tal cual tú eres. Eres digno de toda la gloria, mi Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor pueda impactar nuestros corazones cada día a través de su palabra. Que podamos caminar con sabiduría de lo alto y poder hacer la voluntad perfecta, agradable y buena que es de Él. Que le adoremos en todo tiempo y que podamos ver su mano poderosa actuar en nuestros corazones, que podamos ver la fortaleza que Él puede traer en medio de situaciones adversas, que nos enfoquemos en Él y podamos darle la gloria siempre, como dice su palabra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias cuando estamos en nuestro Señor Jesucristo. En esta hora que el Señor fluya a través de su palabra y que prepare nuestros corazones para que podamos nosotros entender lo que Él nos habla, y que esta palabra pueda realizar el efecto que Él quiere que tengamos en nuestra vida. Y realmente Dios ha estado hablando consecutivamente y ha dado esta palabra que les dije la otra vez en Proverbios capítulo 27, en su versículo 7, donde dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel. El hombre que está saciado de su propio ser natural va a despreciar el panal de miel que es su palabra. Mas el hambriento, porque tenemos que tener hambre y sed de justicia, como dicen las bienaventuranzas. Hambre y sed de justicia. El hambriento, aún en los momentos difíciles, aún en lo amargo que pueda parecer a su boca, dice que va a resultar dulce, porque Él se va a deleitar de esta palabra. Y Dios nos ha estado hablando acerca de lo que realmente la palabra debe de hacer en nosotros. Y dice, podemos estar adquiriendo un conocimiento intelectual de la verdad, o sea, podemos estar adquiriendo conocimiento, sabiendo intelectualmente, o sea, en nuestro razonamiento humano, la verdad de Dios, pero no nos vemos afectados en absolutos por esa verdad. ¿Qué tanto ha afectado la palabra en su vida? Yo continúo diciendo que nosotros tenemos que ser veraces, solícitos, escuchar la palabra, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios.
Entonces necesitamos escuchar, necesitamos leer, necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Requerimos todo esto para que ¿qué? Para que pueda tener efecto en nuestro ser. ¿Qué efecto ha tenido la palabra en usted? Dice que los de Berea eran solícitos, ponían atención a la palabra que escuchaban, pero iban a sus casas y se sumergían en ella para saber si de verdad habían hablado lo correcto o estaban diciendo mentiras. Mas nosotros nos gusta que nos endulcen nuestros oídos y que nos digan palabras bonitas, como sucedió con el pueblo de Judá. Jeremías recalcaba: si no se arrepienten, viene juicio sobre ustedes. Pero habían otros profetas que decían: no, vienen tiempos de bendición para Judá. Y eso era lo que quería escuchar el pueblo, palabras dulces a sus oídos. Pero Jeremías hablaba la verdad, no estaba condenando a su pueblo, sino que decía: si no se arrepienten, juicio viene. Y ellos no se arrepintieron y vino juicio sobre la casa de Judá. Entonces aquí realmente nosotros debemos de no solo quedarnos con lo que nos dicen, de la enseñanza que nos dan, sino que tenemos que ir a nuestra casa y empezar a profundizar aquello que escuchamos para que haga efecto en nuestro corazón y saber verdaderamente si es palabra de Dios la que nos dieron. Porque vendrán tiempos, y ya hay tiempos en que dice que muchos vendrán y falsificarán la sana doctrina de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ahora? Ser afectados en absoluto por su palabra. ¿Qué ha afectado a la palabra en su ser? Si usted no la escudriña, no ha hecho ningún efecto. Si usted solo se conforma con recibir lo que recibió, pero usted no hace lo suyo, yo le voy a decir que usted no va a estar hambriento y sediento de la palabra de Dios y no va a saber qué es lo que Dios quiere, porque su palabra trae iluminación a nuestro ser. Y dice aquí, vamos a ir al Salmo 119:3, y dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 119, vamos a empezar desde el 97, y dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Van a venir muchos que van a querer traer confusión a nuestra vida, pero si usted le pide al Espíritu Santo que le dé revelación, iluminación de su palabra, nadie lo va a engañar. Aún yo puedo predicarle y puedo equivocarme como humana, pero si usted indaga, que es su responsabilidad, nadie va a engañarlo. Dice la palabra de Dios: oh, decía el salmista, cuánto amo yo tu palabra. Cuando nosotros amamos algo, estamos allí. Estamos prendidos a eso que amamos. Y dice: todo el día en ella es mi meditación. No de vez en cuando, sino que la meditación de su palabra está todo el día, como dijo Ezequiel: comí, ingerí, digerí para que hiciera efecto en mi vida. Tengo que comer la palabra de Dios, poder digerirla, y al digerirla va a ser el efecto en todo mi ser.
Eso es meditar la palabra de Dios. Estar en este texto, Señor, tú me vas a hablar y voy a meditar en él. Pero no solo un momento, sino que voy a meditar todo el día en él. Esto hacía el salmista. Y dice, me has hecho más sabio, porque dice la palabra de Dios. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que guarde la palabra que le fue enseñada, porque ésta le hará sabio para su salvación. Entonces la palabra nos hace sabios para nuestra salvación. Y este salmista decía, me has hecho más sabio que mis enemigos. O sea que usted va a tener estrategias para poder vencer a su enemigo por la sabiduría de su palabra. Y dice, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que mis enseñadores, o sea que él tenía quien le enseñara la palabra. Pero dice que sus testimonios eran para él la meditación de su verdad. Su palabra era más que los enseñadores cuando él la meditaba. Es lo que usted y yo necesitamos. Y dice, más que los viejos he entendido, o sea que la vejez o el tiempo que tengamos de ser cristianos no nos quiere decir que nosotros hayamos tenido o tengamos efecto o seamos afectados por su palabra. Puedo tener 30 años de estar en la iglesia y no haberme desarrollado, no haber tenido un crecimiento por mi falta de descuido de la palabra de Dios, porque he descuidado escudriñarla. Entonces me he quedado estancada. Entonces los años no importan aquí, sino el efecto que la palabra pueda traer a mi vida. Y por eso dice el salmista, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Yo requiero de entendimiento de la palabra de Dios, pero tengo que meditarla, tengo que escudriñarla, tengo que hacer que esa palabra haga efecto en mi corazón. Luego dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entró temor al corazón de este salmista, porque dice que de todo mal camino él contuvo sus pies. Él decidió caminar por el camino recto porque la palabra estaba haciendo efecto en su vida. Se apartó de los malos caminos y mi Dios tomó sus pasos, porque dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él es quien nos aprueba. Entonces cuando nosotros dejamos que esa palabra que estamos escudriñando haga efecto en mi vida, va a hacer de que yo me guarde de caminar por el camino prohibido. Eso decía el salmista. Y eso lo hacía porque contuvo sus pies, dice, para guardar lo que estaba escrito en la palabra. Él estaba haciendo accionar la palabra en su vida. Luego dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Quién le enseña a usted? Cuando nosotros escudriñamos la palabra, ella nos va a enseñar. Y no va a ser tan fácil que alguien venga y pueda engañarnos, porque el Espíritu Santo guardará nuestra vida, guardará nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro todo, para que podamos nosotros caminar conforme Él quiere que caminemos. Y luego dice, porque Él es el que nos enseña. En Primera de Juan dice que la unción es la que nos enseña a nosotros. Él nos va a revelar su palabra, Él nos va a iluminar, va a hacer que la palabra ilumine mi corazón y pueda yo entender qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida. Y dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué le produjo inteligencia al salmista? El guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque
Yo he escuchado tanto en relación a que hay una confusión en la mente de nosotros donde decimos, ¿qué sucede cuando nosotros morimos? De hecho, dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y nuestro cuerpo vuelve al polvo porque del polvo fuimos formados. Pero ¿con qué trata Dios en nosotros? Con nuestra alma, donde están asentadas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestra mente. Y muchos dicen que cuando partimos de aquí, hoy morimos porque como dice Dios, como dijo el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios en el capítulo 5, cuando dice que él desea dejar este tabernáculo porque ausente en el cuerpo está presente en Dios. Pero entonces, cuando leemos la palabra decimos, entonces, ¿qué caso tiene si al morir yo ya estoy allí caminando con Dios? ¿Qué caso tiene que Cristo venga y qué es lo que está esperando la iglesia que venga y la recoja? Entonces, ¿qué está esperando la iglesia si ya cuando usted muere ya está caminando ahí con Dios y con los demás que se han ido? ¿No tendría caso que Jesucristo viniera y dijera en su palabra que los muertos en Cristo, cuando sea el rapto de la iglesia, resucitarán primero y los que hayan quedado serán levantados juntamente con ellos? Que quizás estamos presentes en un lugar donde dormimos para que cuando Cristo venga, despertemos. No estamos en un lugar de martirio, sino que estamos en reposo, en descanso, pero no estamos caminando con Dios en los cielos. Porque cuando yo leo aquí en Mateo capítulo 14, por eso le digo que tiene que estudiar la palabra de Dios, y dice, en el capítulo 14 le dice Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si creéis en el Padre, también cree en mí, porque Jesucristo estaba representando al Padre en la tierra y el Espíritu de Dios moraba en Jesucristo para que fuera 100% divino, pero era 100% también humano. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón, no entréis en confusión. Dice, creéis en Dios, creéis en el Padre, entonces cree también en mí. En la casa de mi Padre, está diciendo Jesús, muchas moradas hay, le está diciendo a sus discípulos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús estaba hablando con sus discípulos, diciéndoles, es necesario que yo muera, resucite y vaya al cielo para preparar moradas para ustedes y luego vendré. Todavía no ha venido Jesucristo por su iglesia, porque los apóstoles son parte de la iglesia, pero Él les decía, y vendré a vosotros. Y dice allí, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. O sea que dice, si os prepare, si Él está preparando esos lugares, Él vendrá otra vez. Entonces, ¿qué caso tiene que cuando usted muere, ya está con Él, ya está caminando con Él? Para mí, no es así. Porque Él va a venir por los que están descansando en Él, por los que duermen en Él y por los que se hayan quedado en la tierra. Cuando Él venga, que le estén sirviendo, Él viene por ellos. Entonces les dice a los discípulos, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que cuando Cristo venga, va a recoger a su iglesia y entonces ya vamos a estar donde Él está. Pero Él tiene que venir por su iglesia. Él tiene que despertar a los muertos. Entonces, a veces digo yo, Señor, nuestra mente cuando nos dicen cosas,
no las entendemos, pero el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, trae la revelación de su palabra y nos muestra realmente la verdad. Y dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea que aún no habían entendido lo que Jesús les estaba hablando a sus discípulos, que ya en este tiempo ya eran sus apóstoles. Entonces le dice, a dónde yo voy, ¿qué dice? Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino si no sabemos para dónde tú vas? ¿Cómo vamos a conocer ese camino? Jesús le dice, yo soy el camino. O sea que Jesucristo es el camino. En Él nosotros, al caminar en Él, vamos a encontrar el lugar a donde tenemos que ir. Yo soy, y, ¿qué dice? Y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el conducto, Él es el puente que nos lleva al Padre. Y luego le dice allí en el 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que está diciendo, si me conocen a mí, ya han visto al Padre, porque el Padre es el reflejo, o yo soy el reflejo del Padre. Le dice a Tomás, pero viene una pregunta de Felipe y le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué efecto había tomado la palabra en el corazón de Felipe? No estaba poniendo atención porque ya Cristo le había dicho que si lo miraban a él, estaban mirando ¿a quién? Al Padre. Si lo conocían a él, ya habían conocido al Padre. Pero Felipe estaba distraído. No estaba poniendo atención porque le vuelve a hacer la pregunta de lo que nuestro Dios ya había dado a entenderle a Tomás. Señor, muéstranos al Padre. Yo le hubiera dicho, ¿dónde estás, Felipe? ¿No acabo de decir yo dónde está el Padre? Si me veis a mí, van a ver al Padre. Pero no puso atención Felipe. Por eso no hizo efecto la palabra en él. Y Dios dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Estaremos nosotros como Felipe, que nos dan la palabra, pero no llega a penetrar en nosotros? Y solo la vemos de una forma superficial, intelectual, pero no profundiza nuestro corazón. Y decimos, qué hermosa la palabra, pero cuando nos preguntan qué palabra, no nos recordamos, como le sucedió a Felipe. Jesucristo estaba dando, o Cristo estaba dando el relato de que si lo conocían a él, conocían al Padre. Y resulta otra vez esa pregunta de parte de Felipe. Dios hoy quiere que usted tome conciencia de cómo estamos, si realmente, como dice aquí, podemos estar adquiriendo un conocimiento en nuestro intelecto humano de la verdad de Dios, pero no nos vemos afectados en absoluto por la palabra. Todavía no nos vemos afectados. En lo absoluto, nada está haciendo la palabra en nosotros. Porque solo estamos llenando el intelecto, pero no estamos dejando que entre en nuestro corazón.
Comer la palabra de Dios no solo significa una experiencia espiritual, sino que requiere que la verdad se haga real en nuestras vidas. Que accionemos a la palabra. Dios nos habla ahora porque quiere que verdaderamente nosotros sintamos el impacto de su poder en nosotros. ¿Cómo podemos impactarnos si realmente no está haciendo efecto su palabra en absoluto en nuestras vidas? Y nos estamos dejando llevar nomás por dogmas humanos, pero no estamos aprendiendo la verdadera verdad en Él. Requerimos poner atención a esta palabra. Cierre sus ojos allí y le vamos a pedir a Dios que pueda llenar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, que quite todo lo que está turbando nuestro ser y que no deja penetrar su palabra. Querido Padre Dios, venimos ante ti como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, que tú quites todo embotamiento espiritual que haya en nuestros corazones, en nuestros oídos. Que realmente, Señor, escuchamos allá el sonido, Señor, de las palabras que tú nos das, pero no penetran a nuestro corazón y no hacen el efecto absoluto que necesitamos para que haya un cambio en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, tener hambre y sed de tu palabra, de tu verdad, como lo decía el salmista en el Salmo 119, que impacte esa palabra a nuestro ser y de esa manera, Señor, podamos caminar por el camino de rectitud. Podamos, Señor de los cielos, hacer tu voluntad, que es agradable, buena y perfecta. Impáctanos, Señor, impáctanos con tu verdad. Yo te doy gracias, Señor, por la esencia de tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que está obrando en mi vida. Aunque quizás, Señor, se haga difícil por mi naturaleza humana que se resiste a ella, pero yo sé que tú estás obrando en nuestros corazones por medio de ella. Gracias te doy, Dios, en esta hora. Y todo lo pongo en tus manos para que tú obres de manera poderosa. En el nombre de Jesús, Señor, sellamos esta palabra en nuestros corazones y que haga efecto en todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga.